Ok, se terminó aquel antes de tiempo. Sin embargo, vamos a repetir esa última parte que estaba diciendo yo, que aquí dice que Cristo no se dice. mm, en el 5:6 dice. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. ¿Verdad? Entonces, pero aquí en el 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él, el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Entonces está diciendo, tú eres mi hijo, el hijo del hombre, el hijo de Dios también, y yo te he engendrado hoy y para ser sumo sacerdote, ¿verdad? Pero primero tenía que ser sacerdote, porque dice, como también se dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, según el orden de Melquisedec, ¿cómo era el orden de Melquisedec? Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, pero también era príncipe de paz, o también era rey de paz, porque él era el rey de la ciudad de Salem, que era la ciudad de paz. Y él era también sacerdote del Altísimo, y él recibía diezmos, se lo recibió a Abraham. Entonces, ese era el orden de Melquisedec, que podía ser sacerdote, podía ser rey, y podía ser sumo sacerdote también, y podía ser también recibir diezmos, ¿verdad? Y Cristo, como cabeza de la iglesia, sigue recibiendo diezmos en las iglesias, ¿verdad? Ok, así como Melquisedec recibía diezmos, porque era en el orden de Melquisedec que se daba. Entonces Cristo está allí, desde 1844 está como sumo sacerdote, pero primero había sido sacerdote desde el año 31 que subió hasta el año 1844, que fue donde pasa para el lugar santísimo. Aquí dice que en el 6 dice, como también se dio en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Ahora, este para siempre no quiere decir que él siempre fue sacerdote y nunca fue sumo sacerdote. No, ese para siempre significa que él, siendo sacerdote, ¿verdad? Lo escogían por un año para ser el sumo sacerdote de ese año, pero el siguiente año, si no quedaba de sumo sacerdote, volvía a ser sacerdote. Entonces, por eso era sacerdote para siempre, porque no perdía el sacerdocio si se hacía sumo sacerdote. Entonces, y dice en el 10, ahora en el 10 sí dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. O sea, ya dijo que él no se había hecho sumo sacerdote él mismo, sino que primero fue sacerdote y después sí llegó a ser sumo sacerdote declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ambos fueron sobre el orden de Melquisedec porque él no era de la tribu de Leví, entonces no podía ser sacerdote de los hombres, tenía que ser sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. O sea, Melquisedec es otra teofanía del Señor, es la séptima teofanía, porque la sexta fue la del hombre. Esa no la hemos mencionado, ¿verdad? La del hombre es la otra teofanía, o sea, Jesús hecho hombre, o sea, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es la sexta teofanía. O sea, Cristo es una representación de Dios, una manifestación de Dios, es la sustancia misma del Padre, porque fue engendrado, hecho hombre a través de una mujer, fue engendrado como hombre. Por lo tanto, Él es hombre y Él como hombre se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es otra teofanía, otro espíritu independiente de Dios, que viene siendo el sexto. Pero el séptimo es esta persona que estoy tratando de explicarles hace rato, que es la persona de Melquisedec, que realmente era una cristofanía del Señor. Allá dice que no tiene genealogía, que no tiene principio ni tiene fin de días, ¿verdad? Y que prácticamente vivía para siempre. Entonces, esa es la cristofanía de sumo sacerdote que se usa en el orden de Melquisedec. Es una orden, o sea, una teofanía, es un rol, una representación o una manifestación, y eso es lo que es el séptimo espíritu, el de él, ¿verdad? Allí como sumo sacerdote. Entonces tenemos los 7 espíritus de Dios completos ya. Uno era el Padre, hecho para mantener la pureza de Dios y no relacionarse con la materia ni nada, inaccesible totalmente,
solo se comunica con el Verbo, porque el Verbo era que estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces nada más está la del Padre, inaccesible, inmutable, para ser Dios en toda su potencia. No se relaciona nunca con la materia. Yahweh Elohim o Jehová Dios, que es el Verbo, para poder hablarle desde lejos a los ángeles, pero también relacionarse con la materia. Puede relacionarse con la materia sin destruir.